que mi corazón sea el centro de tu espíritu. Espíritu Santo, desciende, revolotea sombra sobre nosotros. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te anhelo, yo te deseo con todo mi corazón. Ayúdanos en esta noche. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Revélanos a Jesús. Revélanos tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento y danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, unge estos labios. Unge, Espíritu Santo. Necesito tu unción, necesito tu denuedo, tu poder y tu sabiduría. Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a hablar del poder de la intercesión. El poder de la intercesión. Y vamos a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos nuestras ofensas. Aquí nos está hablando el apóstol Santiago. Santiago nos está diciendo que confesemos nuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Esto quiere decir que nuestra oración, nuestra intercesión, si no estamos bien delante de Dios, si nuestro corazón no está puro y limpio delante de Dios, no tiene poder, no es eficaz. Cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros vamos a interceder, lo primero que tenemos que hacer es meditar, hacer un examen y preguntarnos: ¿está bien mi corazón? O si tengo alguna ofensa contra alguien, tengo que perdonar. Si me han ofendido, pedir perdón, y si tengo una ofensa, perdonar. Amén. Tenemos que estar limpios delante de Dios para que la oración sea eficaz. Porque lo dice ahí, la oración eficaz del justo puede mucho. Después que te dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Sabe que mucha gente no son sanos porque están guardando resentimientos, porque tienen heridas, tienen falta de perdón, tienen muchas cosas que impiden de que esa sanidad llegue a tu vida. Nosotros tenemos que estar libres de resentimiento, perdonar siempre, enseguida que viene la ofensa, perdona. No le des cabida al enemigo. Amén. Porque queremos ser eficaces en la oración, ¿sí o no? Yo quiero que mi intercesión, cuando yo intercedo y me pongo que el poder, que tenga poder. Porque la oración, si no estoy bien delante de Dios, no sube ni al techo. La palabra justo, vamos a ir un poquito a indagar. Yo estoy enseñando más en esta noche, ¿ok?
vamos un poquito a indagar la palabra justo. La palabra justo significa alguien que anda y camina en una conducta recta, que vive en un estado permanente de rectitud. En el idioma hebreo, justo es la palabra yasar, que significa recto, derecho, correcto delante de los ojos de Dios. Acuánime, honrado, moralmente uno que tiene sus cuentas al día con Dios. Wow. Una persona que vive en el temor de Dios constantemente. Amén. El ser justo consiste en ser temeroso de Dios, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Temeroso de Dios. ¿Qué es ser temeroso de Dios? No es tener miedo de Dios, porque hay gente que han preguntado eso. No es tener miedo de que Dios te va a castigar, de que Dios te va a mandar un juicio. No es nada de eso. El temor, una persona que camina en el temor de Dios, es una persona que tiene respeto a Dios. Es una persona que honra a Dios. Respeto, reverencia. Reverencia. Cuando tú tienes reverencia por Dios y temor de Dios, tienes respeto por Él, tienes respeto por su palabra, tienes respeto por todo lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Temor de Dios, amén, reverencia y respeto. El ser justo consiste en llevar una vida recta, íntegra, en santidad delante de Dios. Y ser lo mismo en público que en privado. Hay muchas personas que en público son muy santos o cuando llegan a la iglesia, como dice el pastor, se ponen los zapatacones y muy santos, pero ¿qué hay después cuando nadie te está viendo? Cuando nadie te está mirando. Ok, pues el ser justo implica todo esto. Ser lo mismo en público que en privado. Ser transparente. El ser justo significa vivir de acuerdo a las normas y mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es ser justo. Además, el ser justo se refleja en dos cosas. En ser como Dios, amoroso, íntegro, santo, puro, limpio, paciente, misericordioso, lleno de paz, lleno de gozo, perdonador, etcétera, etcétera. Esos son los atributos de Dios. Entonces, el justo, como Dios es justo, y todos nosotros sabemos que ninguno de nosotros era justo, ¿verdad? Ninguno. Así que la justicia que nosotros adquirimos fue por medio de ¿quién? De Jesucristo. Voy a ir ahí después, pero todavía no. Ok. Se refleja, ya dije la primera. La número 2, en hacer obras de justicia como Dios las hace. En Isaías 1:17 dice: aprended a hacer bien, buscad el juicio, restituid el aprobio. Perdón, dije mal. Restituir al agraviado.
Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y por ahí todas esas son obras de justicia. Y te puedo añadir más del Nuevo Testamento, ¿ok? Perdonad a los que nos ofenden. Es una obra de justicia. Bendecid a los que os maldicen. Levantad al que ha caído en pecado. Levantar y animar al desanimado. Sanar al enfermo. Libertar al oprimido. Orar por el que está triste. Socorrer al afligido. Visitar al enfermo. Cubrir de ropas al desnudo. Dar comida al hambriento. Hablar del evangelio a los que no conocen de Cristo. Dar dinero al pobre, ayudar al pobre. Todas esas son obras de justicia que el justo debe practicar. Amén. La palabra de Dios le llama a estas obras de justicia practicadas por un creyente, las llama las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Le voy a dar tiempo que lo busquen. Apocalipsis 19:8. Okay. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es las acciones justas de los santos. Así que Dios nos ha dado un vestido de justicia. Y ese vestido de justicia, nosotros cada día lo vamos perfeccionando, ¿ok? Y Dios, yo creo que Dios mira desde el cielo a ver cómo está mi vestido de justicia. Sí, porque Él es justo. Y entonces nosotros, voy a ir ahí, ya mismo llegamos. ¿Quién habitará en el lugar santo? ¿Quién habitará en el lugar santo? Salmo 15, del 1 al 5. Salmo 15, del 1 al 5. Estoy explicando esto de la justicia bien porque hay muchas enseñanzas por ahí erróneas, ¿ok? No aquí, sino en otros sitios por ahí. Ok. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Padre, esa palabra integridad es tremenda. Dios es íntegro. Qué mucha escasez hay hoy día, aún en la iglesia, de la integridad. ¿Cuántos saben qué es integridad? Levanten la mano. No muchos. ¿Por qué Dios es íntegro? Porque Dios cumple su palabra. Porque Dios cumple lo que Él ha dicho. Y nosotros somos sus hijos. Y nosotros tenemos que cumplir lo que decimos. Si queremos que la gente te vea a Jesús y te tenga respeto, tiene que ser íntegro como Dios es íntegro. Mi abuelo desde niña me enseñaba a mí. Yo me crié con mis abuelos. Y desde niña me decía, cuando tú des una palabra, cúmplela.
y no llegues tarde a los lugares. Si tienes que llegar a tal hora y no puedes llegar, llama antes de llegar y déjale saber. Si te comprometes con alguien y no lo puedes cumplir, llama a esa persona por lo menos una hora antes y dile que no te vas a presentar, no puedes, dale la excusa que sea, pero sé íntegra. Lo más que molesta a uno es que abusen de su tiempo, porque eso es abusar del tiempo de los demás. Si tú das una palabra, voy a estar ahí a tal hora, y no puedes llegar por tal razón, llama antes para que esa persona, si tiene algo que hacer, haga lo que tiene que hacer, y no la dejes plantada esperándote y no apareces ni llamas. Eso no es integridad. Y entonces lo que pasa es que esa persona va a perder la confianza en ti. Cuando tú le digas otra cosa, no te va a creer. Por eso es que Dios quiere que seamos como Él, íntegros. ¿Sí? Está todo el mundo calladito, están recibiendo. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Hay aún muchos cristianos que todavía están mintiendo. Dios aborrece la mentira. Y después, cuando no, abren puertas al enemigo. Cuando tú haces algo que está en contra de la palabra de Dios, le abres puertas al enemigo y por ahí se abrió una brecha donde el enemigo se va a meter. ¿Para qué? Para atacarte, para atacar a los tuyos. Cierra todo portillo, obedece a Dios, habla verdad en tu corazón, aún en contra tuya. Aún en contra tuya. Voy a decirle algo que me pasó a mí hace bastante tiempo atrás. Yo no sé si lo he dicho, pero lo voy a volver a decir si lo he dicho. Mi hija mayor había perdido su licencia. Se la habían quitado porque iba con el esposo y el esposo tuvo un accidente y ella se hizo pasar por él. No, se hicieron ahí un revolú. Entonces, fue un día ella a llevarme a mí al supermercado. Salimos de la casa y ya como un bloque más allá, la policía, el bombillo. Y yo empecé a orar en el espíritu. Y vino la policía y se paró al lado de ella y le dijo, dame tu licencia. Y mi hija empezó a buscar por ahí. Y le dice, ay, se me quedó, no la tengo ni en la cartera, se me quedó en la casa. La policía no se va a tragar eso. Entonces, la policía me miró a mí y le dijo a ella, ¿quién es ella? Le dijo, mi mamá. Y la policía me dice, ¿su hija tiene licencia? Y ahí vino rápido el test, la prueba del Señor. Y el Señor me dice, ¿tu hija o yo? Y yo le dije, no tiene. Y el policía le dice, te voy a dejar ir. Dijo, pero busca tu licencia pronto, no es bueno que esté manejando sin licencia. La dejó ir. Y yo le dije a mi hija, ¿tú sabes por qué la policía te dejó ir? Porque yo decidí no mentir. Porque Dios me habló en ese momento y me dijo, tu hija o yo. Y Dios tiene el primer lugar en mi vida. Por encima de mis hijos, de mi esposo, por encima de cualquier familiar, yo tengo que ser fiel a Dios.
Y cuando tú, esos son pruebas, y cuando tú obedeces a Dios, tú ves la gloria de Dios. Si yo me hubiese puesto de acuerdo con mi hija, se la hubieran llevado presa. Pero yo me decidí decir la verdad. Por eso aquí nos dice, habla verdad en tu corazón. Al que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Al que aún jurando perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Ese es el que habitará en el lugar santo. Aquel que es íntegro, aquel que es el mismo en público que en privado, que no tiene mezcla de pecado y santidad. Porque hay muchos cristianos que están en dos mundos. Quieren servir a Dios y están aquí, vienen y aleluya, gloria a Dios, pero están jugando con el mundo, están en pecado. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así. El que es puro y limpio, que hace justicia con su familia y con el prójimo. Hay alguna gente que son muy buenos con la gente de afuera. Son luz en la calle y tinieblas en la casa. Pero la palabra de Dios nos pide que que tengamos justicia con nuestra familia y también con nuestro prójimo. Nuestras familias son también nuestro prójimo. Ellos también son nuestro prójimo. ¿Cómo el creyente obtiene la justicia? Romanos 5:1. Búsquelo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fuimos santificados? Justificados por la fe, por medio de la fe. No fue por obras, porque si antes de tú haber sido justificado por Jesucristo, uno trata de ganarse la justicia por obras, es trapo de inmundicia. Esas obras son trapo de inmundicia. Esas obras nadie puede por su propio esfuerzo obtener la justicia de Dios. Esto es a través de Jesucristo, porque Él es justo. Él es la justicia. Y cuando nosotros fuimos justificados, ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque Él nos amó y a Él le plació escogerte a ti y darte su justicia. Amén. Muchas personas son justas en posesión, pero todavía no han puesto por obra esa justicia. Y estoy hablando de que cuando nosotros no somos salvos por obras, pero es imprescindible que cuando tú eres salvo no puedes estar sin obras.
porque tú recibiste el amor de Dios. Recibimos el amor de Dios en nuestros corazones. Y ese amor te mueve a hacer las obras de Dios. Ese amor te mueve a hacer obras de justicia, amar a tu prójimo, amar a tus hermanos. Y te mueve a ayudar al que está necesitado, a extender la mano al caído, a orar por los enfermos, a visitar a los enfermos, a todas esas obras que le leí al principio. Esas son obras de justicia. Y todas esas son el vestido de ¿qué? De justicia. Dios está mirando cómo está mi vestido de justicia. Recibí la justicia de Dios, pero estoy muy cómoda y no se ve. En la palabra dice en Santiago, me vino eso de momento, dice: alguien dirá, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque no puede ser que yo haya recibido la justicia de Dios y no esté haciendo obras de justicia. Porque si soy justa, las obras de justicia tienen que seguirme. ¿Entiendes? Estamos llenos del amor de Dios y Dios es justo. Dios hace obras de justicia. Amén. Entonces nosotros como somos sus hijos, hacemos también obras de justicia. Sí, hay que explicar eso bastante bien, porque hoy día hay mucha gente que dicen que yo soy salvo, yo soy cristiano, pero hacen lo que quieren. Están haciendo lo que quieren. Entonces esas no son obras de justicia, esas son obras de la carne. Amén. Pero los justos hacen obras de justicia. Entonces, ¿cómo podemos caminar en justicia? ¿Cómo podemos caminar en justicia? Por medio de su gracia. Él nos da la gracia ¿para qué? Me dan gracia porque se quedan como mirándome, esperando que yo diga algo. Él nos da la gracia gracia para darnos el poder y la habilidad para que yo pueda caminar en justicia. Eso es por gracia. El poder y la habilidad que nos da a nosotros como hijos de Dios es por la gracia de Dios. Entonces yo tengo que decirle: Señor, yo necesito tu gracia. Porque yo siempre que me paro aquí pido la gracia de Dios y pido todo eso, sin Él no lo puedo hacer. Pero por la gracia de Dios, Él es el que nos da la habilidad y el poder para hacer lo que Él quiere que hagamos. No es porque tú seas muy inteligente o porque seas muy, qué sé yo, pero es por la gracia de Dios y por la disponibilidad tuya. Porque tú eres fiel a Dios y tú te muestras: Señor, necesito tu gracia. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Ves a alguien que está necesitado? No tienes que ponerte a orar una oración ya ves, es una obra de justicia. El Señor te está diciendo: saca de lo que tienes y pon algo en la mano de esa persona. Pero si estamos pensando solamente en mí, ya eso no es obra de justicia.
Ya eso es pecado, es egoísmo. Por ahí podría seguir predicando, pero estoy enseñando hoy, no estoy predicando, ¿ok? Gracias, Señor. Por medio de su gracia, la gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para vivir una vida recta, justa, íntegra, limpia y santa delante de su presencia. Mateo 5:6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? El que tiene hambre y sed de justicia, Dios lo va a ayudar, le va a dar la gracia, le va a dar la habilidad para hacer las obras de justicia. Gracias, papá. Cada creyente ha sido justificado ¿por qué? Por la fe en Jesús. Y la gracia de Dios nos da el poder y la habilidad para poder vivir bien y correctamente. Entonces, conectamos esto con la oración de intercesión. La comunión de Jehová es con los justos. Estábamos diciendo al principio que teníamos que ponernos bien delante de Dios para poder tener una oración poderosa. Porque la oración, cuando tú estás mal delante de Dios, tienes ofensas o tienes resentimientos o tienes algo guardado en tu corazón, la oración no tiene poder. No pasa de ahí. Así que por eso es que vamos a conectar esto con la intercesión. El justo que anda en temor a Dios, en integridad, en limpieza de corazón, en todas estas cosas, su oración es poderosa. Y cuando tú oras, el poder de Dios, aquel que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, de su vientre, de su interior correrán ríos. Cuando tú oras, cuando tú empiezas a interceder, tú mismo vas a darte cuenta del poder. Empieza, oh ria mashakuria terebekinda la mashakuya, urrima katiria toroboboboshe, ibra katiriando roboboboshita la babababashira bakai. Yo te aseguro que tú puedes estar débil, sintiéndote así como caído, y tírate de rodillas y empieza a orar en el espíritu. Porque si es un ataque del enemigo, el poder de la intercesión, mientras tú oras, ese poder va fluyendo. Y tú te vas a salir como un león de ahí, con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Pero si te sientes así porque estás mal, porque tienes ofensas con alguien o porque estás metiéndote en lo que no te tiene que meter, entonces hay que hacer, humillarte delante de Dios, pedir perdón a Dios. Hijitos, si alguno hubiese pecado, primera de Juan 2, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno pecó, tiene que pedir perdón y pedir que la sangre de Cristo, que nunca pierde su poder, te limpie de todo pecado.
que la sangre, esa sangre, límpianos con tu sangre. Por eso es que ustedes me ven que yo a veces, como anoche no, el lunes, le dije, le voy a dar un tiempo para que se examine. Porque no es bueno entrar en el terreno de guerra estando mal. Si no estás bien delante de Dios, no estás la guerra hay que pelearla con la fuerza de Dios. Amén, amén. Así que tenemos que examinarnos cuando vamos a interceder. Examínate, pide que la sangre de Cristo te limpie. Si has ofendido a alguien y no está en este momento, no está aquí, tú llegas a donde sea o llamas a la persona y te pones bien con Dios. Pedir perdón no es fácil, porque el diablo lo trata de que no sea fácil para que tú no lo hagas. Te tienes que humillar y decir, yo hice esto y esto está mal. Yo te dije esto así y así, así y hice mal. Delante de Dios he pecado, delante de Dios está mal, perdóname. No digas como mucha gente, sorry. Eso se oye bien vano. O si yo te ofendí, perdóname. La otra persona va a percibir que tú no estás arrepentido. Cuando tú verdaderamente tienes arrepentimiento, te duele no por ti mismo, sino por la otra persona lo que le hiciste. Te pones en lugar de la otra persona y entonces le pides perdón y le dices, mira, yo actué muy mal. Yo te dije estas palabras y están mal delante de Dios. Delante de la palabra de Dios yo he pecado. Perdóname. Y cuando la persona ve que tú de veras, entonces te perdona de todo corazón. Y si te tiene que ella pedir perdón, también te pide perdón y hay una reconciliación bella. Pero eso de que te hacen algo y sorry y siguen, eso no es arrepentimiento. Sorry quiere decir lo siento. Pero la palabra no nos dice que digamos lo siento, sino perdóname. Perdóname. Hay que humillarse, hay que aprender a humillarse. Y cuando tú te humillas, Dios te exalta. Tú vas a ver qué libre vas a ser cuando tú pides perdón. En el momento que lo vas a pedir, el diablo te sigue atacando. ¿Por qué te tienes que humillar? ¿Por qué te tienes que rebajar delante de esa persona? Mira lo que te hizo. Tú tienes razón de haberte enojado. Todo eso, el diablo es muy sutil en esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no importa lo que hizo la otra persona, yo soy responsable de mis acciones. Y yo tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón. Yo he pasado eso mucho. Casi a diario. Pero yo sé que mi lucha no es con carne ni sangre. Entre más tú te metes con Dios, entre más tú oras, intercedes, la lucha es más fuerte. Pero no te asustes, porque Dios está contigo, nunca te dejará, nunca te desamparará, siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Tú no temas, no te detengas, no te rindas. Sigue peleando, sigue orando, sigue intercediendo. Algún día vas a ver la gloria de Dios. Sigue haciéndolo hasta que se cumpla, hasta que se cumpla. Y si no lo ves ahora, mira que después que nos vayamos con el Señor. Mira, yo estoy orando por gente que sean salvos por años y años y años. Y todavía no lo he visto. Pero yo sé que aunque yo me vaya con el Señor,
esas personas van a ser salvas. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Gracias, Señor. Ahora no sé ni por dónde ir. Ok, la comunión de Jehová es con los justos, Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso. Porque Jehová abomina al perverso. Su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima. ¿Saben lo que es eso? Su comunión íntima. Santo. Es con los justos. Fíjense en qué importancia es esa intimidad. Dios quiere tener intimidad contigo. Dios quiere pasar tiempo contigo. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Su comunión íntima. Él es el amigo, tu amigo. Esa intimidad. Su comunión íntima es con los justos. En Génesis 6:9 dice, el título del punto que estoy diciendo ahora: Dios camina y anda con los justos. Dios camina y anda con los justos. Génesis 6:9 dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo. Adiós, pero Jesucristo todavía no había muerto y resucitado. No importa, pero él tenía todos los atributos de justicia. Él era recto ante Dios, temeroso de Dios. Por eso dice aquí: Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Caminó con Dios. ¿Tú quieres caminar con Dios? Camina en justicia. Dios quiere caminar con nosotros. Dios tiene comunión íntima con los justos. Camina con los justos. Dios vive con el justo. Él vive con el justo. Salmo 15 del 1 al 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. El justo que vive, que mora con Dios, que vive con Dios todos los días. En el Salmo 91, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita es vivir ahí en la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, porque vive ahí, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Confías en Él porque tiene intimidad con Él y lo conoces. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré segura. Escudo y adarga es su verdad. No temeré del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Esa es una persona que vive al abrigo del Altísimo, que mora en su presencia. No tiene temor de nada porque sabe en mi interior, en mi espíritu, que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, no hay temor.
No hay temor de lo que me pueda hacer el hombre o quien sea. Así que Dios tiene intimidad con el justo, camina y anda con los justos, y Dios vive con el justo. Dios oye al justo y lo libra. Salmo 34, 19. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas. ¿De cuántas? De todas ellas. ¿Estás pasando tú por aflicciones? ¿Estás pasando por pruebas en este momento? Aquí tienes la promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero tiene que caminar con Él, estar al día con Él. El justo vive correctamente en esta tierra. El tener una vida recta, caminando en el temor de Dios todo el tiempo. El que tiene eso, el justo que vive correctamente en esta tierra, y el temor de Dios todo, y tiene el temor de Dios todo el tiempo, vive en el temor de Dios, le garantiza, todo esto le garantiza el oído de Dios en su intercesión. Esto te garantiza el oído de Dios en tu intercesión. ¿Y por qué dice eso, hermano? Ok. Dice en Hebreos 5:7. No, perdón. Y no es. Dios oye a los que le temen. Dios oye a los que le temen. El oído de Dios dice que su oído es, ese versículo yo lo uso siempre cuando oro aquí los lunes. Siempre, siempre. Los ojos de Dios están sobre ¿quién? Sobre los justos, y su oído atento. Su oído está atento. Su oído está inclinado. Su oído está atento para escuchar las peticiones del justo. Él está atento a las peticiones del justo. Así que si nosotros vivimos en el temor de Dios y estamos bien con Dios, eso nos garantiza que Dios está oyendo y va a contestar tu oración, va a contestar tu petición. Amén. Y esa oración, porque tú sabes, porque sabe, esa oración sale con poder, ese poder que tú estás almacenando cada día, constantemente en oración, constantemente, cada día, orando en el Espíritu, cada día ahí en la presencia del Señor, porque el justo, esa es la vida del justo. A mí me han dicho que lo que me faltan son 2 salidas para irme al cielo. Pero gloria a Dios, yo me deleito. Mi vida es Dios. Y yo sé que la tuya también. Eso es lo que me deleita. Yo no sé cómo personas se pueden aburrir y que cuando hay oración, porque a mí me deleita la oración y el tiempo se va bien rápido. El tiempo se me va y no me doy cuenta. Practica estas cosas. Ora constantemente. Métete en la presencia del Señor. Ora, adórale, dile cuán importante es Él para ti, cuánto le amas. Y ora en el Espíritu, dice, yo quiero ser como tú, Señor, yo quiero ser como Jesús. Ayúdame que tu gracia me imparta tus atributos, tu gracia. Y empieza, ora en el Espíritu, ora constantemente, estás
almacenando poder, y cuando lo necesitas, que empiezas a orar, sale como un río. El que cree en mí, ¿qué? Como dice la escritura, ¿qué es lo que dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Cuando empiezas a orar, empieza ese río con el agua viva ¿qué es el agua viva? El mover, el Espíritu Santo, con el agua de la palabra. El Espíritu Santo ahí, y sigue saliendo ese río de la palabra, y sigue saliendo ese río. Pero ese río no sale si tú no pasas tiempo en la palabra de Dios. Tienes que sacar tiempo en la presencia de Dios. La intimidad con Dios no es nada más nada más estar ahí. Sí, hay momentos que yo nada más me quedo en silencio porque estoy esperando oír su voz. Pero hay otro tiempo que estoy comiéndome la palabra y diciéndole: Señor, revélame a Jesús, revélame a Cristo, que Cristo sea formado en mí, que el carácter de Cristo sea formado en mí, que yo pueda impartir la vida de Cristo a otros, que yo pueda hacer bendición a otros. Lo más triste es un cristiano que no refleja a Jesús, porque una de las razones por la cual Dios nos salvó es para reflejar su imagen en la tierra. Él es un espíritu. ¿Cómo Él va a reflejar su imagen en la tierra? A través de nosotros, en nosotros. Pero si yo no estoy teniendo esa intimidad con Él, llenándome de su presencia, llenándome de ese poder y todo, cuando salgo, pues en vez de ver luz, ¿qué es lo que van a ver? Pues, pero no queremos eso. Jesús dijo: no se coge una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Para qué? ¿Qué? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es para dar luz, para alumbrar a los que están en tinieblas. Y a veces los cristianos se quieren ir lejos de los que están en tinieblas. Yo no quiero estar ahí porque me contamino. Dios no quiere que sea ahí. Ok, en tu trabajo tú eres luz. Pero esa luz tiene que alumbrar, tiene que brillar. Los que están en tinieblas van a ver el brillo en ti. Por tus ojos van a ver el brillo. Por el brillo de tu rostro van a ver el brillo de Dios. Cuando los cristianos empiezan a enfriarse y a dejar de leer la palabra y a estar en comunión con Dios, se ponen opacos, se les va el brillo de la gloria de Dios. Uno lo puede discernir rápido. Yo no quiero que ese brillo se vaya. Yo quiero al Señor. Yo quiero ser un canal de bendición, un canal para que su río corra, un canal para impartir la vida de Cristo a otros. Ok. Y Cristo, vamos a ver, aquí dice, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dice: y Cristo en los días de su vida, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído. ¿Por qué? A causa de su temor reverente. El temor a Dios ¿y qué? Reverencia y temor. Él estaba intercediendo. Él estaba clamando a Dios con gemidos y lágrimas.
con ruegos y súplicas y lágrimas. Esa es intercesión. Esa es la oración de intercesión. A veces, el domingo cuando pasó lo que pasó aquí, que el Señor empezó a moverse, después que el Señor me dio la palabra que me dio, yo caí ahí con una carga de intercesión. Empecé a gemir en el espíritu, a clamar. Nosotros, le voy a decir un consejo a los sugieres. Pídanle a Dios discernimiento. Para cuando una persona está llorando porque tiene algo, una carga, un dolor o algo así, está bien. Pero cuando está intercediendo en el Espíritu, únete a ella. No impongan manos cuando la persona está intercediendo. Tenemos que discernir eso. Usted se une a ella, mire, tírese ahí y empiece, sígalo. Si no tiene usted la carga, usted empiece también. Dios mío, dame esa carga a mí también. Y dos, uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Una persona orando en el Espíritu o clamando a Dios en intercesión hace huir a 1000 demonios y 2 a 10,000, imagínate. Cuando se une una iglesia completa, los demonios tienen que huir. Por eso es que el diablo se empeña de que usted no ore, de que podemos estar orando aquí y las personas pues no, muy tranquilas, como que no, como si conmigo no fuera. Mira, si ves a alguien que está orando ahí, añádete a esa persona, síguele también. Si cayó alguien con esa carga de intercesión, de gemidos, empieza tú a orar también en el Espíritu, y vas a ver que tú también, entre todos, esa es la unidad en el Espíritu. Porque si yo empiezo aquí a orar en el Espíritu con una carga y la gente por allá como si nada, ahí no hay unidad en el Espíritu. Cada cual se está haciendo que ore ella. Así no podemos tener la victoria y que se lleve a cabo los planes que Dios tiene para esta iglesia, porque Dios tiene grandes planes con esta iglesia. Pero necesitamos ese escuadrón, ese ejército de intercesores que se levantan y se ponen firmes en la brecha, que están ahí constantemente, que dejan sus cosas para estar aquí, porque le interesa más los planes de Dios que los míos. Cuando tú te vayas con el Señor, ¿quién va a hacer lo que tú tienes que hacer? Yo no sé, la gente siempre está en yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Y cuando llega y viene y llega la muerte, ¿qué puedes hacer? Vamos a poner las prioridades en orden. Vamos a darle el primer lugar a Dios. Jóvenes, Dios tiene un propósito grande con ustedes en estos tiempos. Y lo mejor es que se metan con Dios, que lo busquen en espíritu y verdad, que empiecen a interceder, a buscar a Dios de todo corazón. Y ustedes van a ver la gloria de Dios. Pero si no lo hacen, recuerda que el enemigo viene con todas las fuerzas. El poder de Dios es mayor, por eso es que tú tienes que estar lleno de Dios. Lleno de Dios. Amén. Así que vamos a buscar a Dios. Vamos a tomar esto en serio. Vamos a tomar las cosas de Dios en serio. Amén. Porque estamos en días malos, en días peligrosos.
Nosotros todos tenemos familias. Tenemos que interceder de día y de noche por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros yernos, por nuestros bisnietos, por nuestros tataranietos. Tú no sabes los planes que el enemigo está haciendo, tramando en contra de ellos, pero tú los cubres. Tú pones un cerco de protección sobre ellos, y el diablo no los puede tocar. Yo ahora mismo estoy pasando por ya yo le dije a los intercesores que tenía un problema con un inquilino allá en la casa de Chicago, que no se quiere ir de ahí por nada. Y ya lleva casi un año que estoy en la corte y no quiere salir. ¿Saben por qué es? Yo sé que no es ella. Es el enemigo. Porque no le gusta lo que yo estoy haciendo. Y sabe que ella, según que es, y se puso a hacer cosas por allá, me dijo la vecina que estaba poniendo cosas ahí, que plumas, que pellejos de pollo, y yo le dije que ponga lo que quiera. Aquí hay un cerco de protección con la sangre de Cristo. Esta casa está protegida con la sangre, y ella puede tirar lo que quiera, que no va a hacer nada. Nada va a hacer. Así que usted tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que pararse cada día y orar por su familia. Orar aún por lo que usted tiene. Porque ya ven lo que me está pasando. Yo allá voy a mi casa y camino por todo aquello. Yo cubro esta casa, todo esto con la sangre de Cristo. Todo este terreno con la sangre de Cristo. Pongo un cerco de protección sobre este lugar. Padre, envía ángeles guerreros, envía ángeles guardianes, envía ángeles ministradores que se paseen en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Y eso no lo hago un día, todos los días, todos los días. Usted tiene que orar por sus hijos todos los días. Me encanta Daniel. Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Y cuando lo acusaron porque oraba a otro Dios que no era el rey, él abrió las ventanas y se tiraba de rodillas ahí a orar. ¿Y qué pasó con Daniel? Dios lo libró de la boca de los leones. Amén. Y así nos va a pasar a nosotros. Tenemos que tener esa fe. Esa fe. Usted, si tiene esa comunión íntima con Dios, ¿qué dijimos antes? Voy a ir allá otra vez. Los justos que tienen intimidad con Dios, caminan con Dios y viven con el justo, vive con Dios. Y Dios oye al justo. Así que usted empiece, siga, no se detenga. Dios lo está levantando como un guerrero, como una mujer de guerra. Mujeres, ¿dónde están las mujeres guerreras? Párese ahí firme. Aquí se reúne con nosotros los lunes, pero en su casa ore sin cesar. Amén. Y ustedes hombres más, porque ustedes son reyes y sacerdotes y profetas en su casa. Ustedes tienen el lugar en su casa de autoridad. Y a ustedes Dios les va a pedir una cuenta especial. Las mujeres son ayuda idónea, pero los hombres son rey, sacerdote y profeta. Y el sacerdote ora continuamente. El sacerdote está orando por su familia, por su esposa, por sus hijos. Ahí los cubre en oración y pone un cerco de protección para que el enemigo no entre a atacar tu familia. Y si tú dejas de hacer eso,
le estás fallando a Dios. Dios te va a pedir cuentas un día. Así que, ¿dónde están los hombres? Amén. Así que ahí lo voy a dejar porque ya voy. Me falta todavía, pero ¿cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos saben que es la palabra de Dios? Que es la verdad lo que estábamos hablando. Es la palabra de Dios. ¿Y es para qué? Para nuestro bien. Esto es vida y es espíritu. Pero yo tengo que tomar la decisión de ponerla en práctica. Porque yo puedo estar aquí 3 horas diciéndole, pero si usted no lo pone en práctica, lo pierde. Ahora, yo no lo voy a dejar de hacer. Porque Dios me llamó a eso. Hace 42 años y ahí estamos para la gloria de Dios. Tenemos que ser firmes, pararnos firmes. Como un roble, como Sión dice que el monte de Sión que no se mueve, sino que permanezca firme en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este pueblo, te doy gracias por tu palabra, Padre, te doy gracias porque tu palabra es vida, es espíritu, tu palabra es en el sí, en el amén. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús que tú levantes hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres, Padre, que oran, que gimen, que claman delante de ti, Señor, y que son justos, que, Padre mío, que caminan en justicia, que su vestido de justicia, Señor, está resplandeciente delante de ti, Señor. Están vestidos del lino fino, Padre. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y ayúdalos, dale la gracia y la sabiduría para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te lo pido y te doy gracias creyendo. Amén y amén. Gracias.